Hola con todos, bienvenidos a esta tercera lección de la secuencia de estudios bíblicos que estamos haciendo acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre los ángeles. En esta lección estaremos hablando propiamente acerca de los querubines y estaremos dando a conocer 4 aspectos que son importantes. En primer lugar, haremos una definición. En segundo lugar, veremos sus características. En tercer lugar, veremos la relación que tienen los querubines con culturas de la antigüedad. Y por último, estaremos hablando de un tema bastante apasionante y controvertido, que tiene que ver con el misterio que envuelve a estos seres celestiales. Así que le invitamos a que nos acompañe en este estudio bíblico. Bueno, en primer lugar hablaremos acerca de la definición del término querubín. Este término propiamente es una palabra hebrea que viene directamente al español, por eso es que decimos que es una transliteración del hebreo al español. Su significado básicamente tiene que ver con el proteger, el custodiar, el guardar algo de parte de Dios. Es decir, son seres celestiales que tienen el propósito, el encargo de guardar o proteger algo. La primera oportunidad en la que se menciona a estos querubines es en Génesis capítulo 3, versículo 24. Nos dice que en aquella oportunidad tanto Adán y Eva habían sido expulsados del huerto del Edén. Y entonces, para proteger y para impedir que hombre alguno volviera a entrar al huerto del Edén y tomara del árbol de la vida, Dios puso a 2 querubines. Literalmente, el texto bíblico que hemos mencionado dice: echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, como estamos viendo, los querubines tenían el encargo, tenían la comisión de proteger, de custodiar algo de parte de Dios. Una segunda oportunidad en la que se menciona a estos seres celestiales lo encontramos cuando Moisés construyó el tabernáculo de reunión. Dentro del tabernáculo de reunión, propiamente dentro del santuario, en el lugar santísimo, había un mueble muy puro, muy importante, que se denominaba el arca del pacto. Encima del arca del pacto estaba el propiciatorio, y encima del propiciatorio dice que estaban labrados 2 querubines en oro puro. Y estos querubines, el encargo que tenían era la de proteger, la de custodiar esa famosa arca del pacto. Posteriormente, cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, dice que mandó a tallar 2 querubines de madera de olivo. Medían 5 metros de alto y 5 metros de ancho. Estaban fabricados, sí, en madera de olivo, pero estaban revestidos de oro. Según el historiador de la antigüedad, Flavio Josefo, dice que nadie sabía cuál era la forma que tenían estos querubines. Posteriormente estaremos hablando de algunos detalles acerca de las características precisamente de estos querubines. Pero por ahora, recuerde usted, el término querubín significa un ser celestial encargado de proteger o custodiar algo de parte de Dios. Bueno, ahora veamos el segundo aspecto que debemos tratar en esta lección. Tiene que ver con las características. Y respecto a esto debemos decir que según Éxodo, en Éxodo podemos ver que respecto de sus caras, por ejemplo,
los querubines tenían una sola cara. Pero cuando leemos Ezequiel capítulo 41, versículo 18, ahí se nos dice que los querubines tenían dos caras, dos rostros. Pero luego, si leemos Ezequiel capítulo 1 y luego el capítulo 10, veremos que los querubines tenían cuatro rostros, cuatro caras. Respecto a sus alas, también ocurre algo parecido. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 24, y también en el libro de Éxodo, vemos que tenían dos alas. En cambio, según Ezequiel capítulos 1 y 10, vemos que tenían cuatro alas, es decir, dos pares de alas cada querubín. Respecto a otras características, debemos decir que, según lo que nos dice Ezequiel, tenían manos humanas debajo de las alas. Tenían unas piernas rectas y unos pies de becerro. Todo esto, ¿qué nos lleva a precisar? ¿Qué es lo que nos indica? Bueno, básicamente nos da a entender de que no existe un solo tipo de querubín, sino que existen varios tipos de querubines. Algunos tienen un solo rostro, otros dos, otros cuatro, y respecto de sus alas igual, unos tienen dos, otros tienen cuatro. Esto quiere decir que hay muchos querubines, no solamente son algunos nada más, sino que son muchísimos. Bueno, una vez que hemos hablado acerca de este asunto, pasaremos a tratar el tercer tema de esta lección, que tiene que ver con los querubines en su relación con las culturas de la antigüedad. Respecto de este tercer punto, nosotros debemos precisar que las culturas antiguas de Medio Oriente, incluida también la cultura egipcia, hicieron representaciones de algunos seres híbridos, con cuerpo de león o cuerpo de buey, cabeza humana, alas de águila, y estos seres, a estas esculturas, lo ponían en la entrada de las ciudades o en la entrada de los templos, y servían algo así como guardianes, como protectores, más o menos dando la misma idea que nos ofrece la Biblia acerca de los querubines. Según algunos historiadores de la antigüedad, hablando acerca de la cultura egipcia, la esfinge, que hoy en día nosotros la conocemos muy ampliamente, sabemos que es un león que está recostado, pero con una cara humana. Esta vendría a ser una representación de un ser híbrido. Se hicieron algunas excavaciones en Egipto y se encontraron estas esfinges, pero en tamaño mucho más pequeño. Sin embargo, tenían alas de águila. Entonces, esto nos da a entender que los egipcios también tenían una concepción acerca de seres que podían proteger, ya sea una ciudad o algún lugar importante. Recuerde usted que la esfinge originalmente era considerado como el dios de la sabiduría. Cuando nosotros echamos nuestra mirada hacia las culturas en Mesopotamia, por ejemplo, culturas como la Babilonia, los asirios, los fenicios, inclusive los persas, los hititas, todos estos pueblos hicieron representaciones de seres híbridos que tenían, como lo volvemos a repetir, cuerpo de león o de buey con cabeza humana y alas de águila. Estos eran colocados a la entrada de las ciudades o a la entrada de los templos. A estos seres se les conocía como los Lamassu, y que en realidad no era otra cosa sino divinidades que estos pueblos adoraban. Entonces, todo esto nos lleva de alguna manera a sacar una pequeña conclusión. Los pueblos de la antigüedad, así como el pueblo de Israel,
hicieron sus representaciones de estos seres bastante especiales. Y nos preguntamos, ¿por qué sería esto? ¿Cuál sería la razón? Y muy probablemente la razón es porque todos estos pueblos compartían un mismo pasado en común. Es decir, así como la Biblia lo enseña, que todas las generaciones salieron de una sola raza, de un solo pueblo, pues cada uno fue llevando hacia el lugar en donde se desarrolló esta concepción de estos seres protectores. Pero hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y esos pueblos de la antigüedad. Mientras estos pueblos de la antigüedad lo que hicieron fue idolatrar o divinizar a esos seres especiales, seres híbridos, en cambio los israelitas en ningún momento llegaron a adorar a los querubines o seres especiales. Entonces, esa vendría a ser la gran diferencia entre los israelitas y las culturas de la antigüedad. Bueno, ahora pasemos a hablar del último asunto que nos concierne. Hablemos acerca del misterio que envuelve a los querubines. Bueno, para poder entender, miren, si usted da una lectura al libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1 y luego el capítulo 10, usted se dará cuenta de que Ezequiel hace una descripción bastante interesante acerca de los querubines. Nos dice que estos se desplazaban sobre ruedas. Dice que se desplazaban todos así de forma armónica. No necesitaban darse la vuelta, sino que simplemente avanzaban de un lugar a otro, pero sin necesidad de voltearse. Era algo bastante interesante, pero lo más llamativo de todo esto es que dices, se podían desplazar a la velocidad del rayo o de una centella. Entonces se imagina cómo se desplazaban estos seres especiales, estos querubines, con una rapidez absoluta. Y es que cuando nosotros vemos la descripción que nos hace Ezequiel de estos seres celestiales, nos podemos dar cuenta, y es por supuesto difícil no imaginarnos que Ezequiel está haciendo la descripción de seres extraterrestres, culturas muy avanzadas a la nuestra, pero probablemente se trate de estos seres celestiales, simplemente los querubines que quieren tomar contacto con los seres humanos una y otra vez. Quizás los avistamientos que muchas veces las personas dicen ver de extraterrestres o naves voladoras, probablemente podría ser, no estamos sacando una conclusión, pero podrían ser los querubines que quieren tomar contacto con los seres humanos. ¿Usted qué piensa sobre este punto? ¿Usted cree que los querubines serán esos seres extraterrestres de los cuales se habla muy comúnmente, o es un tema totalmente diferente? Déjenos saber su opinión en la cajita de los comentarios. Bueno, esperamos que esta lección le pueda ayudar a comprender un poquito más acerca de estos seres especiales que tiene que ver con el estudio de los ángeles. Queremos terminar este video, pero pidiéndole algo que de pronto no le va a costar prácticamente nada, tal vez unos cuantos segundos de su tiempo. Simplemente dele un me gusta a este video. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Y en tercer lugar, si es que puede, comparta este video con otras personas. Que el Señor le bendiga y será hasta una próxima oportunidad.